Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un video tutorial más de MZDev. Mi nombre es Mario Zapata y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de Java con NetBeans. En este caso, en esta ocasión vamos a ver los temas que tienen relación con las refundiciones de la clase Math. Seguimos viendo los métodos Round y el método Pow, y veremos lo que tiene que ver con la clase String. Sean todos bienvenidos y comencemos. La refundición. ¿En qué consiste una refundición? Bien, consiste en forzar convertir un tipo de dato en otro. Eso es lo esencial de una refundición. Veremos que para poder hacer esto, cuando nosotros invocamos la clase Math, debemos anteponer antes de la clase, entre paréntesis, el tipo de dato al cual queremos forzar que los datos se conviertan. Es decir, tenemos un tipo de dato inicial, posiblemente sea double, pero nosotros queremos forzar a que se convierta a un entero, por ejemplo. Entonces, para poder lograr esto, tenemos que hacer lo veremos en la sintaxis. Debemos de darnos cuenta de que para manejar este tipo de información debemos de considerar los tipos de datos que deben entrar en los parámetros y los tipos de datos que salen fuera de los parámetros una vez que se hacen los cálculos. Entenderemos esto ya con el ejemplo. Veremos la sintaxis, ¿verdad? El primer tipo de dato, esta sintaxis que ve aquí iría un tipo de dato, pero este tipo de dato corresponde a la variable que va a almacenar la información de la refundición. En este caso, este otro tipo de dato es el que se antepone antes de la clase Math, y aquí nosotros estamos invocando un método. En esta sintaxis indica de que aquí invocamos un método y lo que está entre paréntesis son o es el parámetro o los parámetros que debemos de pasar para que se haga el cálculo. Y en este caso la clase puede ser la clase Math, esto puede ser digamos un método sqrt para sacar la raíz cuadrada, o el método round o el método pop, cualquiera de los métodos. Pero lo esencial aquí es que el tipo de dato que se antepone antes de la clase Math es el que me va a forzar a que el resultado de aquí se convierta en este tipo de datos. Debemos tener en cuenta que para este ejemplo de refundición usaremos el método round de la clase Math. Vamos a ir a NetBeans para desarrollar el ejemplo. De aquí me pasé, aquí está. Bien, vamos a crear una nueva clase dentro de el proyecto que ya tenía y que ustedes también, inicios NetBeans, clic derecho, Java Class, y en este caso vamos a darle un nombre a esta clase como Round, que sería, vamos a poner en minúscula, Round o clase Round. Método Round, pegado, ¿verdad? Damos terminar, clic en terminar, y se nos va a crear la clase con este nombre que nosotros definimos acá, ¿verdad? Tenemos un momento. Bien, aquí nosotros tenemos dentro del paquete por defecto, ¿verdad?, una nueva clase llamada método Round. Voy a borrar estos comentarios que pues por el momento no me interesan. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la estructura de la clase creada. Recuerden que lo que vamos a crear ahora es el método main. Invocamos el mnemotécnico psvm, control barra espaciadora, y luego damos enter. Ya tenemos creado el método main, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a declarar las variables correspondientes para poder hacer el ejemplo de la refundición, ¿verdad? Bien, lo primero que haremos es, vamos a acercar aquí un poco la vista para que podamos ver bien el código. Lo primero que haremos es comentar lo que vamos a hacer dentro de la clase, y en este caso vamos a redondear el valor de un número con el método round. Bien, como vamos a trabajar con redondeos, sabemos que para redondear un número, el número debe por lo menos de tener valores decimales. Para trabajar con valores decimales, declaramos la variable o la constante, dependiendo del caso,
con un tipo de datos double en este ejemplo, ¿verdad? Double, vamos a poner aquí, perdón, aquí es double. Vamos a escribir como ejemplo num1 y lo vamos a igualar a, vamos a hacer el ejemplo del manual 5.85 y punto y coma para evitar errores de código. Bien, como lo que queremos hacer es redondear al número inmediato superior de lo que es el número 5.85, el valor 5.85 que está almacenado en la variable num1, debemos invocar la clase math con su método round, pero antes ese redondeo o ese número redondeado se debe almacenar en una variable o en otra variable. Para eso declaramos como tipo entero una variable llamada resultado y le decimos que vamos a convertir o vamos a transformar ese número que es 5.85 en su número inmediato superior a través del método round. Para eso invocamos la clase math y mandamos a llamar a su método round. Veamos aquí antes de continuar que el método round tiene más de un parámetro. Nos dice de que el número, si nosotros queremos redondear un número, el número puede ser float y nos va a dar como resultado un entero, o puede ser un double y nos va a dar como resultado un long, un tipo de dato long. Pero en este caso nosotros, como ven, tenemos este número como double, o sea, tenemos este escenario, pero no queremos que salga como long, queremos que salga como entero. Obviamente lo que va a pasar aquí es que cuando este dato se redondee se va a perder, ¿verdad? Obviamente, como estamos mandando a forzar lo que sea entero, se van a perder datos de decimal. Pero bueno, este es el caso en el escenario que tuviéramos que hacer eso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es round, abrimos paréntesis y le decimos que queremos pasarle por parámetro el valor que está dentro de la variable num1, que en este caso serían 585. Fíjense bien que aquí nos muestra una vez más que el valor que debe entrar entre paréntesis tiene que ser float o double, ¿ya? Nosotros estamos cumpliendo con este valor aquí, pero le estamos queriendo almacenar el resultado dentro de esta variable entera y no estamos cumpliendo con la estructura que nos pide. Vamos a poner aquí el punto y coma para ver y nos sigue dando el error. Ok, vamos a intentar mostrar por pantalla a través de la consola system.out.println, y vamos a decirle que queremos ver por pantalla lo que almacena la variable resultado. Punto y coma, y nos está dando el error aquí, aunque nosotros queramos ejecutar el archivo. Obviamente aquí nos va a decir, nos va a salir un mensaje de error, ¿verdad? Aquí tenemos el mensaje de error. Nos dice de que uno o más proyectos fueron compilados con errores. ¿Qué es lo que pasa? Estamos infringiendo esa regla, ¿verdad? No se puede almacenar un tipo de dato diferente al que no por parámetros o por regla de parámetros nos está indicando, ¿verdad? El método aquí en este caso, ¿verdad? Por paréntesis, vamos a mostrarlo de nuevo. Vamos a borrar aquí punto round. Hay que recordar esto, ¿verdad? Aquí está. Esto es muy importante. Esto lo pueden ver también en el API de Java. Round tiene dos valores, float y double. Valores que entran, y estos son el valor que nos devuelve una vez calculado el dato, como entero y como long. Pero aquí tendría que ser float lo que entra, pero tenemos double. Tenemos el double que entra, esta variable que está acá, pero nos da un tipo de dato long y no queremos. Entonces lo que podemos hacer es forzar a que ese número se convierta. ¿Y cómo hacemos esto? Antes de la clase math, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, perdón, aquí, y le decimos qué tipo de dato es el que queremos forzarlo a que se convierta. Fíjense bien que ya se fue el error. Vamos a ejecutar el archivo
y vamos a ver lo que pasa, y aquí está el valor. ¿Ya? Entonces, como ven, una refundición consiste en saltarnos las reglas que aparecen aquí. Puede ser que en el escenario que tengamos necesitamos que por fuerza sea entero, y necesitamos entonces anteponer el tipo de dato que queremos forzarlo a que se convierta, ¿verdad? Esto sería pues lo que tiene que ver con refundición, una estructura, ¿verdad? Un ejemplo simple para que ustedes comprendan a qué se refiere con este método. Bien, ahora veremos lo que tiene que ver con el método POW, siempre perteneciendo, ¿verdad?, a este método, a la clase math. Y la pregunta ¿qué es el método POW? Bueno, el método POW pertenece a la clase math y sirve para elevar el valor de un número a una potencia dada. Posee dos parámetros, la base y el exponente. Bien, recordemos nosotros que cuando hablamos de exponente tenemos lo que es la base, que es el 5 en este caso, y el 2 sería el exponente, ¿verdad? No debemos confundir de que para elevar el valor de un número debemos multiplicar la base por el exponente. No es esa la manera correcta de hacerlo. Lo que indica el exponente es las veces que debe multiplicarse la base por sí misma. En este caso, si erradamente manejáramos el concepto como lo expliqué anteriormente, sería 5 por 2, sería 10. No es correcto. Lo correcto es esta base multiplicada por ella misma dos veces. 5 por 5 sería 25. El 2 indica las veces que se va a multiplicar la base por sí misma. 5 por 5 sería 25. Veamos la sintaxis del método POW, y lo que tenemos es que primero se invoca la clase math, el punto, y luego invocamos el método POW. Pueden ver de que dentro del parámetro, dentro de sus paréntesis, tenemos el valor que va a ir en la base, el valor de la base, que en este caso, si tomáramos este ejemplo, aquí iría el 5, y en el lugar del exponente iría el 2. Entonces esta es la estructura que nosotros debemos de escribir para poder decirle a Java que queremos elevar a un exponente de determinada base. Bien, lo que haremos entonces es ir a NetBeans para hacer un ejemplo que tiene que ver con este método. Vamos a cerrar este método run que habíamos trabajado anteriormente y vamos a crear una nueva clase de Java. Presionamos clic derecho en el proyecto, nuevo, Java Class, y en este caso escribiremos método POW. Y en terminar, y ya tenemos aquí listo esto. Borramos acá como normalmente lo hago yo. Y generamos el método main. Y vamos a comentar lo que queremos hacer dentro de la clase. En este caso, calcular el exponente de un número. Bien, vamos a preparar aquí un espacio. Bueno, antes de seguir, quiero que echemos un vistazo a la API de Java. Yo aquí tengo la API y en Java, y vamos a buscar este método de la clase math. Tenemos la clase math y a la derecha pues tenemos lo que tiene que ver con sus métodos. Vamos a buscar el método POW. Tienen que ver que está por orden alfabético acá, ¿verdad? Ok, aquí tenemos el método POW. Lo voy a seleccionar, vamos a acercarnos un poco para que miremos a qué se refiere este método. Como pueden ver ustedes acá, nos dice que el método POW tiene por parámetros, o tiene que entrar como valor double, lo que es la base, y como tipo de dato double también su exponente. Esto debemos de tenerlo en cuenta, y nos va a arrojar un resultado de tipo double también. Entonces explico esto antes porque esto nos ayuda a determinar cuál será el tipo de variable que el tipo de dato que le vamos a aplicar a la variable, ¿verdad? Vamos a crear dos variables de tipo double.
voy a escribir una que se llame base para la base y una que se llame exponente para el exponente, ¿verdad? Y otra que diga o que se llame resultado. Ya tengo definida o declarada lo que es el tipo de datos para estas variables y pues las declaré en una sola línea y ahora las voy a inicializar. La base la voy a inicializar, la voy a inicializar con un valor entero, no importa, el sistema lo va a tomar siempre como con decimales. El exponente lo voy a inicializar, pongámosles que lo vamos a llevar a la quinta potencia, y el resultado es donde yo voy a seleccionar, voy a escribir o voy a incluir esas variables que ya he inicializado. Y le diremos entonces, invocamos la clase math con su método POW, y vean ustedes que ahí nos dice que los tipos de datos tienen que ser double ambos, la base y el exponente, y nos va a arrojar como resultado un dato doble. Abrimos acá, ahí ya nos está pidiendo la base, que en este caso la base será así como se llama, ¿verdad? Como yo le di ese nombre, ustedes le pueden dar cualquier nombre, y como exponente el exponente. Lo dejé con ese nombre para que se le fuese más fácil de memorizar. No podemos ver ningún resultado sin antes no invocar la consola y pasamos por parámetros la variable que tiene el resultado, en este caso también se llama resultado. Vamos a dar clic derecho y damos a ejecutar, ¿verdad? al programa, y aquí nosotros tenemos el resultado. En este caso nos da 3125. De esa manera pues es que se calcula o que se eleva a un exponente a una base con esta estructura que nosotros tenemos, invocando el método POW de la clase math, y dentro del paréntesis le pasamos los parámetros necesarios para que pueda ayudarnos esta clase a calcular, ¿verdad? La base y el exponente. Recuerden que en este caso esta variable puede tener cualquier nombre, y esta otra también. Yo pues lo hice así para que se memoricen, ¿verdad?, dónde va una y dónde va la otra. Sería todo por esta ocasión acerca de lo que tiene que ver con refundiciones y el método POW y el método ROM, que lo vimos hace poco, ¿verdad? Nos vemos en la próxima clase. Saludos.